Un cordial saludo a la estimable teleaudiencia. Aunque hubo profetas antes de Abraham, fue el deseo de Dios que la última generación de profetas fuese de su descendencia. Por esta razón Abraham se convirtió en el amigo de Dios y en un símbolo espiritual alrededor del cual gira la gente de fe. Toda la gran sucesión de profetas después de Abraham llamó al mensaje de Dios, cada uno preparando el camino para el siguiente, de acuerdo con el decreto de Dios. De este modo no ha quedado ninguna sociedad sin la instrucción divina. Para confirmarlo dice Dios en el Corán: ciertamente esta hermandad vuestra es una sola hermandad, y yo soy vuestro Señor, el sustentador. Así pues, servidme. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 92. El Islam no se identifica con una persona en concreto o con una raza, sino que en la sumisión y en el reconocimiento de Dios. Por eso solo la fe en Muhammad no es suficiente. El Islam requiere la creencia en toda la serie de profetas de la cual Abraham es la vanguardia. Su descendencia incluye a Isaac, Ismael, Jacob, José, David, Salomón, Moisés, Jesús y Muhammad. La paz sea con todos ellos. Y todos ellos son los maestros y el ejemplo para toda la humanidad, cuyas misiones fueron asignadas solo por Dios. Por ello, atribuir cualquier acción pecaminosa a cualquiera de ellos sería cuestionar la sabiduría de Dios al escogerlos, y es por esto que el Islam enfáticamente reafirma el estatus moral y ético de estos hombres, y ha aclarado que negar o rechazar a cualquiera de los profetas significa abandonar la fe. De esta manera, preservando la integridad de los profetas y de su linaje, el Islam prepara el terreno para la cooperación entre toda la gente del libro, cristianos, judíos y musulmanes. El Corán dice: las alabanzas son para Dios, el Señor de los mundos. Sagrado Corán, capítulo 1, versículo 1. Así queda claro que Dios no se identifica solo con los musulmanes, o solo con los árabes o con las tribus semíticas. Él es el Señor de los mundos, y por consiguiente es el amo del universo, de la tierra y de todos los mundos visibles e invisibles y de todo lo que ellos contienen. Los hijos de Abraham, judíos, cristianos y musulmanes, están ungidos por la creencia en la unicidad de Dios. Y a pesar de que la dirección hacia donde se dirige la oración difiera entre las diferentes religiones abrahámicas, esto solo es una demarcación física, pues la dirección esencial del corazón sigue siendo una, la dirección hacia Dios. El Sagrado Corán dice que Abraham, después de destruir los ídolos de su gente en Caldea, dijo: dirijo mi rostro a quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy de los que asocian a otros dioses con el único Dios. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 79. Más tarde, a su regreso de Egipto en el camino a Palestina, Abraham construiría en la Meca con su hijo Ismael un altar para la adoración al Dios único. Los hijos de Abraham han estado unidos en la gran lucha histórica para defender el concepto de la unicidad de Dios y en campañas contra la corrupción, el vicio, el pecado y contra todo acto de injusticia. Moisés luchó contra la tiranía del faraón y Jesús contra la maldad de los romanos y contra quienes explotaban la religión. Y a su vez Muhammad luchó contra el malicioso paganismo de su época. Así vimos como todas estas religiones provienen de la misma fuente y tienen el mismo objetivo. El 20 de diciembre del 2007, los musulmanes celebramos la fiesta religiosa del sacrificio, o Eid al-Adha, que se celebra en todo el mundo, en especial en la ciudad santa de la Meca, en Arabia, donde 3 millones aproximadamente de peregrinos se encuentran reunidos celebrando el Hajj o peregrinaje anual, que coincidió este año aproximadamente con las festividades religiosas de la Navidad cristiana y de la Hanukkah judía. La cercanía entre estas festividades nos deja un mensaje de reflexión tan profundo de integridad, paz, hermandad y fraternidad en sus máximas expresiones. La fiesta de Eid al-Adha, o del sacrificio que llevan a cabo los creyentes musulmanes, tiene su origen en la sunna, práctica del profeta Abraham, cuando le fue revelado en sueños que debía sacrificar a su único hijo, lo cual Abraham dispuso hacerlo con el dolor de su alma, en señal de sumisión absoluta a Dios, pero tan solo era una prueba. Alá le dijo que su lealtad había sido probada y apareció un cordero en su lugar para el sacrificio en sustitución de su hijo, conforme relata el Sagrado Corán, Sura Safat, aya 107. Y rescatamos a su hijo, ordenando a Abraham que sacrificara en su lugar a un animal, e hicimos una gran ofrenda.
En dicho sacrificio es recomendable, ahora cuando se repite, que la carne se divida en 3 partes. 1/3 se done a los pobres y necesitados, 1/3 se destine para las amistades y para el reforzamiento de los lazos familiares y el otro tercio para el hogar. Aunque las 3 religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, son religiones abrahámicas porque provienen del patriarca Abraham, es únicamente en el Islam donde la fiesta Eid el-Adha, o fiesta del sacrificio, en la cual el profeta Abraham es el protagonista principal, se celebra con gran esplendor. Los eruditos musulmanes dicen que Abraham, de Ab padre y Raham compasión o misericordia, significa padre compasivo y corresponde al mismo significado en la mayoría de las lenguas semíticas de su tiempo. Hay indiscutiblemente una relación directa entre su nombre y el gran mensaje para que el Abraham fue escogido. Le fue impuesta la responsabilidad de la llamada universal a Dios. Sobre esto se le ordena al profeta Muhammad en el Sagrado Corán: di, mi Señor me ha guiado a un camino recto, a una práctica de adoración auténtica, a la religión de Abraham, que no era de los que asocian a otros dioses con el único Dios. Amén.